¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos un día más a Escapa Podcast. Hemos vuelto después de la jornada de descanso, después del programa de ayer. Etapa número 16, crono, que ha ganado Remco Evenepoel, que ha cumplido todos los pronósticos. La verdad es que a mí me ha sorprendido que saque tanta ventaja en una crono que no era llana, todo lo contrario, tenía esa cota, ¿no?, que se coronaba en el kilómetro 9,7. Pues realmente le ha sacado 28 segundos a Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, que se sitúa en una situación, no vamos a decir ideal, ni mucho menos, pero porque es verdad que quedan los Alpes y queda muchísimo, pero yo creo que, bueno, empiezo a ser optimista con que Remco realmente ya sí es el máximo favorito para acabar segundo detrás de Tadej Pogačar, que es mucho decir en un día donde Lipovic se ha ido al suelo y para casa del Tour de Francia. Han pasado muchas cosas, el hundimiento definitivo de Juan Ayuso, o no, porque es verdad que, bueno, no queda del todo tan lejos de cara al podium y Esquilmós se ha salido. Bueno, muchas cosas a comentar, sin duda, en esta etapa que ya evidentemente presuponíamos que iba a ser clave en este Tour de Francia, pero ya sabéis que con Escapa Podcast tenéis la oportunidad de llevaros, atención, porque Megamo ha subido el nivel, una Megamo WES, una bicicleta de gravel creada para explorar sin límites. ¿Y por qué digo que ha subido el nivel? Porque me han llamado de Escape y me han dicho, oye, que Megamo sube el nivel de la Dakar a la West, que es una gama superior. Por lo tanto, una Megamo West es lo que estamos sorteando esta semanita ya, que solamente queda de sorteazo de Escapa Podcast en el Tour de Francia. Una bicicleta de gravel creada para explorar sin límites, descubrir nuevos caminos y disfrutar de cada salida, sea cual sea tu destino. Participar, ya sabéis que es muy fácil, tenéis que escuchar el podcast, evidentemente, seguir las instrucciones del sorteo que encontráis en el link en la bio de este capítulo del podcast y entráis a participar en el concurso para conseguir vuestra nueva Megamo West. Solamente tenéis que dejar el nombre y el mail, ¿eh? No es nada más. Descubrid toda la gama Megamo en las tiendas Escapa y en escapa.com. Yo os animo a que os pasáis por ahí. Megamo y Escapa te invitan a descubrir nuevos caminos, participa y prepárate para vivir tu próxima gran aventura. Muchísima suerte a todos los que participéis. Vamos con la etapa de hoy, que básicamente la vamos a resumir en comentar las conclusiones, evidentemente, de esta contrarreloj espectacular que hemos vivido y que me ha gustado. Tengo que decir que me ha gustado porque creo que deja un paso más, ¿no?, las cosas claras en este Tour de Francia, una crono que conocíamos todos ya, sobreanalizada por todos, de 26,1 kilómetros entre Evian Levan y Thonon Levan, con una subida prácticamente de salida, con un segundo bloque, ¿no?, de subida, son 9,7 kilómetros al 4,3%, la conocida Côte de la Rinche, de segunda categoría. En el kilómetro 4,8, ya en subida, en la zona más fácil de la subida, digamos, se puntuaba el primer punto intermedio y en la cota arriba, en el 9,7, el segundo punto intermedio. Desde ahí descenso larguísimo hasta el tercer punto intermedio, 18,1, y ya en llanito la parte final, los últimos 370 metros picando un poquito para arriba en un falso llano, en Thonon Levan, llegando a esos 26,1 kilómetros. La verdad es que ha sido una crono muy chula, que hemos vivido, por ejemplo, en Tour en Cope de forma emocionante, donde hemos visto absolutamente de todo. Para empezar, un Pipo Gana que a priori se ponía con un buen tiempo, que era superado después por Bruno Armirail del Visma, que hacía un tiempazo, ganaba en 3 segundos a Pipo Gana. Mattia Cattaneo también por ahí estaba haciéndolo muy bien. Arensman, que ha tenido un problema en la salida. Y ya rápidamente hemos visto que Juan Ayuso en el primer punto intermedio, cuando salían los favoritos, algo fallaba, porque teníamos la referencia de Esquilmós, que lo estaba haciendo hasta ese momento francamente bien. De hecho, en el primer punto intermedio Esquilmós solamente ha sido superado por Remco Evenepoel, Pogačar y Del Toro, y por Del Toro han sido por centésimas. O sea, estamos hablando que ha quedado 21 segundos de Remco en ese primer punto intermedio. Esquilmós ha hecho la crono de su vida sin lugar a dudas. Impresionante la crono que ha hecho Matías Esquilmós hoy, que va a más, a diferencia de Juan Ayuso, que ahí ya le cayó un mundo. 47 segundos respecto a Remco. En el segundo punto intermedio, Remco Evenepoel evidentemente arrasaba, Pogačar pasaba a 14 segundos. Aquí yo creo que quedaba la duda si Pogačar iba a arriesgar o no en el descenso para intentar sacarle esos 14 segundos. No había necesidad, creo que ha hecho bien
y no lo ha hecho, y creo que, insisto, no hay necesidad porque la ventaja, ahora lo repasaremos, es altísima. Skillmoss ya en el segundo punto intermedio estaba a 55 segundos de Remco Evenepoel, que es muchísimo, pero superaba a Lipovic, que después se ha ido para casa, que era cuarto en ese momento, 6 segundos mejor que Skillmoss, sacaba 10 segundos a Paul Seixas, que era quinto, a 1 minuto 05 de Remco Evenepoel en el segundo punto intermedio. Del Toro, un segundo por detrás de Seixas, la igualdad es máxima, y Castrillo mantenía el séptimo lugar en ese segundo punto intermedio, por delante de Pidcock, de Grosschartner, de Cattaneo, que ha hecho una gran crono también, de Arensman, como hemos dicho, y por supuesto de hombres como Juan Ayuso o Lenny Martínez. Juan Ayuso quedaba en ese segundo punto intermedio, perdiendo casi 2 minutos, 1.56 respecto a Remco. Y quedaba por ver el tercer punto intermedio, que era clave para ver diferencias respecto a Remco y Pogačar, para ver si Pogačar estaba arriesgando o no en el descenso. Y nada, Remco le ha sacado un segundo más, se ha mantenido en 15 segundos y ahí ya hemos visto que Remco iba a arrasar en esta crono como ha hecho. Skillmoss se mantenía ahí tercero, Lipovic ahí aún se mantenía cuarto, pero en una curva de derechas, Florian Lipovic, que yo creo que estaba en tiempos superiores, bueno, no, sin lo creerlo, estaba sacando 9 y 7 segundos a Del Toro y a Seixas en esta crono, por lo tanto estaba claramente por delante de sus máximos rivales por el podium, y para Red Bull era muy importante mantener esa doble baza. Pues en una curva de derechas se le ha ido de delante la bici, se ha ido al suelo. No parecía una curva especialmente peligrosa, ¿no? Es verdad que había unas protecciones por si había alguna caída. Nadie más ha caído en toda la crono que él. Es verdad que Pogačar ha tenido un sustito por ahí también, y creo que ha sido Seixas el que también ha entrado un poco pasado. Pero es cierto que en esa curva, pues bueno, él se le ha ido delante. Yo no sé si la protección la había movido la gente o no, porque estaba por detrás del bordillo. Él ha tocado con el bordillo, creo que se ha roto o la clavícula o se ha hecho daño en el hombro y se ha ido para casa. En algo parecido a lo de Vingegaard del otro día, ¿no? Quizá un poco la curva más abierta, ¿no? No había una isleta. Pero bueno, ha sido una auténtica pena porque Lipovic, podium del año pasado, se va para casa y Red Bull pierde la doble baza. Es una auténtica pena, y insisto que estaba haciendo una crono muy buena, mucha igualdad entre Lipovic, Seixas y Del Toro, que seguramente era la igualdad que nos íbamos a encontrar en la lucha por el tercer lugar del podium, viendo a Remco Evenepoel bastante superior. Finalmente, pues bueno, en meta no ha habido dudas y, bueno, pues ha ganado quien tenía que ganar, Remco Evenepoel, que ha arrasado con un tiempazo de 32.19. Fijaos que yo había hecho estimaciones muy optimistas de Remco Evenepoel, de 33.05, más o menos viendo los tiempos que había hecho Pipo Gana, Joshua Tarling, Armirail, que habían sido los mejores en el primer bloque, ¿no? Antes de los favoritos. Y claro, es que ha fulminado los registros y las mejores estimaciones Remco Evenepoel, que, insisto, para no ser una crono que se le adaptaba perfectamente a sus características, ha arrasado. 32.19 para él. Le ha sacado 28 segundos a Tadej Pogačar. Skillmoss ha sido tercero, ya os he dicho que ha hecho la crono de su vida, a 1 minuto 04 de Remco Evenepoel, a 1 minuto 16 ha acabado Paul Seixas, a 1 minuto 21 Isaac Del Toro, a 1 minuto 42 Mattia Cattaneo, Arensman a 1.47, que ha hecho muy buena crono, y eso que ha tenido un problema en la salida, que ha llegado tarde, bueno, ha tenido un percance, tampoco hubiera ganado. A 1.55 Bruno Armirail, Pablo Castrillo, top 10 de la crono, a 2 minutos clavados, y Tarling, décimo, a 2.02. Hombres importantes, gana a 2.06, incluso por detrás de Arensman y de Tarling. Me llama la atención, aunque él decía que la crono le iba muy mal por salir a balón parado en esa subida, en esa cota de segunda. Pidcock, decimosegundo, a 2.07, no está mal la crono de Pidcock. Ayuso a 2.22 de Remco. Para mí ha minimizado pérdidas teniendo en cuenta lo que parecía en el primer punto intermedio, porque yo, viendo cómo han pasado, yo digo, le van a caer 3 o 4 minutos. Digo, este hombre se nos hunde aquí, viéndolo encima de la bici, cómo se iba moviendo de lado a lado, sufriendo. La verdad es que ha sido una crono mala, malísima, que es muy regular en las cronos, teniendo en cuenta que Juan Ayuso, a priori, se decía, ¿no? Las horas previas, el mejor croner desde Indurain, ¿no? Ostras, ni de coña. O sea, de momento le falta regularidad. Yo creo que esto es una obviedad. Él mismo es muy crítico y eso le honra con la crono que ha hecho. Y yo creo que sus opciones son difíciles, pero ahora os explicaré por qué creo que aún tiene opciones de podium. Él o Skillmoss. Vamos a ver.
Pero bueno, a grandes trazos, estos son los resultados de la crono y a partir de aquí, general. No os penséis, no hay cambios en la general porque Pogačar sigue como líder. Es verdad que Remco ahora está a 4.32 de él, amplia ventaja, tranquilidad, que seguramente Pogačar querrá aumentar en un momento determinado en los próximos días. Del Toro se mantiene tercero a 6.51, está a 20 segundos clavados de Del Toro Pol Seixas. A 20 segundos clavados. Y ya os he dicho que la diferencia entre ellos es, como hemos visto en la crono, total. O sea, solamente Seixas le ha sacado 5 segundos a Del Toro. Yo creo que están muy igualados de fuerzas estos dos. Van muy bien los dos. Y Esquilmós, es que claro, es que la general de hoy, ojo, porque Esquilmós se pone... Claro, Lipovic desaparece de aquí, Juan Ayuso queda quinto a 9.22 de Pogačar, esto ya es un mundo, pero no está tan lejos del podium. Es verdad que está a 2.11 de Pol Seixas cuarto y a 2.31 de Isaac Del Toro. No está tan lejos Juan Ayuso del podium. Son 2 minutos 31, pero tiene a Esquilmós justo detrás que está a 3 minutos 23 del podium. La doble baza de Lidl Trek, que esto es lo que tiene que saber jugar ahora mismo el equipo. Y la etapa del sábado yo creo que es clave para poder jugar. Bueno, metes a uno por delante en el Galibier, tienes la subida final. Yo creo que ahí puedes hacer bastante daño. Por detrás de Esquilmós queda Lenny Martínez a 12.50 de Pogačar, sin opciones ya. A 12.58 queda Pidcock octavo, se queda en el top 10. Llegat otra vez en el top 10, qué gran ciclista, qué gran fondista, 22.50. Y la sorpresa del Tour de Francia. Genís Bossard, décimo a 24.18. Que bueno, la verdad es que Tudor puede estar encantados con el suizo, más allá del desastre absoluto, ¿no? Del bueno de Alaphilippe. Bueno, pues enseguida saco conclusiones importantes porque creo que las hay de este Tour de Francia, pero ya sabéis que hay algo que nunca debería faltar cuando sales en bicicleta, que es la tranquilidad, vuestra tranquilidad como ciclistas. En segurobici.es te protegen a ti y a tu bicicleta con un servicio de asistencia pensado para acompañarte ante cualquier imprevisto. Tú solo disfruta del camino. Ellos estarán ahí cuando lo necesites. Segurobici.es, siempre a tu lado. Además son muy buena gente en cada ruta. Bueno, la primera conclusión es que no es imposible, creo, para Juan Ayuso, pero que es el gran damnificado, más allá de Lipovic, que evidentemente se ha ido para casa. No es imposible, pero es difícil. Es difícil. Son distancias ya muy importantes y sobre todo porque hay una cierta sensación de tendencia del rendimiento a menos, ¿no? De que la última semana, mientras Del Toro y Seixas están ahí, yo creo que Seixas es el que va para más, arriba, que Remco ha conseguido una cierta ventaja interesante que va a tener que defender entre hombres que a priori en los puertos de los Alpes, a priori, porque la verdad es que la preparación que ha hecho Remco para este Tour es de chapó. Y el día que no esté Pogačar, y creo que Remco Evenepoel puede tener un Tour de Francia en las piernas. Yo ya no voy a decir más que Remco no puede ganar un Tour de Francia. Porque es verdad que es muy irregular, que un día te aparece en un puerto de alta montaña en el mes de marzo y te pega una explosión brutal y te rompe todos los esquemas, pero a la hora de la verdad, si hace una preparación adecuada, con el peso adecuado, sin perder potencia, está ahí. Si no estuviera Pogačar, este hombre estaría luchando con Jonas Vingegaard por la segunda plaza si Vingegaard no se hubiera ido para casa. Y si no está ninguno de los dos, sería el máximo favorito por delante de Del Toro y Seixas. Por lo tanto, algún año quizá puede ganar un Tour de Francia Remco Evenepoel. Con Pogačar es difícil. Seixas tiene que ir a más, Del Toro también, ¿no? Pero este es el tope de Remco Evenepoel, da la sensación, o no, porque la verdad es que no se deja de superar. No sé, es interesante. Yo creo que lo de Remco es interesante. Después del Toro, Seixas y Ayuso, Esquilmós, ahí a ver cómo juegan sus bazas y a ver qué papel quiere jugar en todo esto, en lo que queda de Tour de Francia, Tadej Pogačar, ¿no? Yo creo que esta es otra de las preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué papel quiere jugar Tadej Pogačar como hombre que decide o condiciona la carrera de cara a ayudar a Del Toro? Lo vimos en la última subida, ¿no? Yo creo que Pogačar, si quiere, no hay nadie que le pueda seguir en la alta montaña. Yo creo que esto es una evidencia. Pero si ayuda Del Toro, ¿qué? ¿Hasta qué punto condiciona o no condiciona de cara a Seixas que Pogačar cierre huecos? Porque yo creo que Pol Seixas en esta última semana va a jugar al ataque de forma muy importante. En Francia están entusiasmados con Pol Seixas. Tiene 19 años, está cuarto, a 20 segundos del podium y quedan, 5 etapas. ¿No? 5 etapas, sí, 5 etapas.
Entonces, creo que son palabras mayores lo que está haciendo este chico. Por mucho que los pronósticos, las cábalas, todo lo que habíamos hablado durante todo el año en el podcast, en la radio, da igual. Ahora llegas aquí, es el Tour, estás a 5 etapas del final, increíblemente con 19 años, a 20 segundos de Isaac del Toro y 20 segundos del podium. Y con la sensación de que eres el que va a más en la alta montaña. Por lo tanto, yo creo que es de quitarse el sombrero, ¿no? Claro, lo fácil es pensar que Remco va a aguantar ahí, que Del Toro y Seixas se van a jugar la tercera plaza y que Pogačar evidentemente va a ganar sí o sí, si no pasa ningún percance. Como hemos visto con Lipovic y Vingegaard, la desgracia puede asomarse en cualquier momento en este deporte y es muy duro. Pero yo creo que Lidl Trek puede jugar un papel importante. Pero a la vez os digo otra cosa. Hay un factor determinante que quizá no invite a Lidl Trek a hacer aventuras y es la clasificación por equipos. Lidl Trek es líder de la clasificación por equipos. A Lidl Trek, a la altura que está en estos momentos de proyecto, le interesa ganar la clasificación general por equipos. Pero UAE se ha puesto después de esta crono a 23 segundos solo de Lidl Trek. Por lo tanto, yo creo que esto les puede condicionar. Red Bull está muy lejos, tercero a 46-13. Es un factor que hay que tener en cuenta. Bueno, por puntos no hay cambios. Pedersen líder 417, 386 Philips en 361 Girmay. Lo digo porque mañana va a ser un día importante para el maillot verde. Ahora os lo explico. Por la montaña, 70 puntos Pogačar, 45 Paret Pentre, 39 Richard Carapaz. Aquí esto va a depender mucho del papel que quiera tener Pogačar ayudando o no del Toro. Y dependiendo de este papel, Paret Pentre y Richard Carapaz van a poder luchar por la montaña. Esta es la realidad a día de hoy del Tour de Francia. Mejor joven del Toro líder a 20 segundos Seixas. Ayuso ya queda a 2.31 de Isaac del Toro. Y por equipos, ya os lo he dicho, Lidl y UAE queda 23 segundos. No ha estado mal la crono, ¿eh? La verdad es que yo quizá hubiera preferido que esta crono hubiera quedado un poquito más al final. Creo que hubiera sido quizá más interesante de cara a la parte final, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que tampoco ha decidido la carrera en negativo, la deja abierta y deja abierta también la situación a tácticas, ¿no? Que esto siempre es interesante. Estaba mirando algún nombre que quizá pues ha sorprendido. Hemos dicho lo de Busar, que ha quedado a 3 minutos de Remco Evenepoel, pero ya venía haciendo buen tour. Bueno, Balderston, que ha quedado a 3.36, no está mal. Su crono, Azparren también lo ha hecho bastante bien, a 3.37. Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Raúl García Pierna, 3.55. Quizá yo esperaba un poquito más de García Pierna, pero bueno, yo entiendo que él también ha intentado guardar fuerzas y me parece completamente normal. El último hombre ha sido Enhorn a 7.40. Se ha ido para casa hoy de salida Lars Krabs, el del Lotto. No ha salido hoy en esta crono. Bueno, pues nada, que tenemos esta situación de carrera. Mañana nos espera una etapa interesante antes de los grandes fuegos artificiales, como siempre os digo. Mañana es una etapa entre Chambéry y Borón. Etapa donde el año pasado por aquí estuvo la Vuelta Ciclista España, que de salida tiene ya la cota de Baza, que son 1,5 kilómetros al 5,5%, son cuarta categoría. Esto se entrelaza con la Côte de Roussillon y la Côte de Prés, todo el rato en subida, descenso, que son los dos cuartas y un tercera. Aquí es donde en estas subidas se va a hacer la fuga, ¿no? Los sprinters van a intentar ir dominando la carrera. Yo creo que el hecho de que los primeros 50 kilómetros vayan picando para arriba va a costar de que los sprinters más puros puedan aguantar. A ver cómo está Philipsen. Yo creo que para Pedersen sí que lo supera sin problema, pero Philipsen tengo más dudas, ¿no? Tengo más dudas. Merlier ya se ha ido para casa, por lo tanto vamos a ver Girmay. La fuga va a ser, yo creo, de mucho nivel. Las cotas de inicio pican para arriba, son tocanarices a nivel de piernas, pero no son destructivas. Hay un descenso rápido y después se sube la cuarta de Saint-Jean-d'Arvé, que es 1 kilómetro al 5,7. Después hay otra cota que no es puntuable, pero que también pica para arriba, el Col de Couth, que en el kilómetro 80 prácticamente. Se desciende y después es todo un terreno muy pestoso, hasta llegar al kilómetro 147, que es donde está el sprint intermedio. O sea, ya está puesto con mala baba para que se dispute también los puntos del maillot verde, que a mí me parece genial, porque creo que esto va a permitir que la fuga pues se vaya por delante. Vamos a ver si está Pedersen o no, y los sprinters van a tener esperanzas de que en este terreno
de emboscadas, ¿no? Muy de fuga, pero también de dudas. Si un sprinter interesante se puede llegar al sprint, los equipos pueden tener buen treno, controlar la carrera y en Vorón que se pueda dar ese sprint. No lo sé. Yo creo que no va a ser un sprint convencional. Esa es mi intuición. Ya las fuerzas están justitas, ¿no? Venimos de una crono, que muchos, pues evidentemente los sprinters han estado tranquilos, pero yo creo que va a ser un día engañoso. Hay 2.200 metros de desnivel, la dan como una etapa llana, lo es, pero ojito, ¿no? Y ya después, ojito el jueves, porque viene ya una etapa de montaña en Orsières-Marlet, el Alpe d'Huez el viernes, el sábado también el final en Alpe d'Huez, pero con la subida al Col de Sarén, se sube el Galibier, se sube el Telegraph. Bueno, es que el encadenado de puertos de la etapa del sábado es para perder el Tour de Francia a uno que va a la general sobrado, ¿eh? Que esto hoy en día pasa poco, pero una buena táctica aquí te puede hacer mucho daño. Por eso os decía lo del Lidl Trek. Y después el domingo, que si el Tour llega en alguna posición del podio jugándose en segundos, en la cota de Montmartre se puede jugar. O sea, poca broma con lo que queda de Tour de Francia. Muy emocionante y nosotros lo vamos contando con vosotros aquí y es un placer. La verdad es que nos lo estamos pasando muy bien en este Tour de Francia, tanto en las retransmisiones en directo en la COPE como un año más aquí con vosotros en el podcast de Escapa. Os envío un fuerte abrazo. Mañana volvemos. Cuando acabe la etapa, veremos si al sprint o llega la fuga. Un abrazo. Adiós. ¡Viva el ciclismo!